Buenas tardes. Una vez que vimos las obligaciones de las partes en el contrato de trabajo, cómo surge el contrato de trabajo, qué se le prohíbe al trabajador y al empleador en desarrollo del contrato de trabajo, veamos en general cuáles son las causales de terminación del contrato de trabajo. El contrato de trabajo, por ser un contrato personalísimo, es decir, un contrato intuito persona que se celebra en razón a las calidades específicas del trabajador, termina por la muerte del trabajador. Si el trabajador fallece, pues el contrato de trabajo se extingue por desaparición de una de las partes y en ese sentido las obligaciones surgidas del contrato no se transmiten a los causavientes ni a ninguna otra persona, sino sencillamente cesan y existe obligación del empleador de pagar los salarios no devengados, las prestaciones no devengadas a los causavientes del trabajador en un procedimiento en el que profundizaremos más adelante. Otra de las causales de terminación del contrato de trabajo es el mutuo consentimiento. Si el contrato de trabajo es un contrato consensual, o sea, se constituye, surge a la vida jurídica por el consentimiento de las partes, pues también el consentimiento de las partes hace que el contrato pueda ser extinguido, pueda ser terminado. Ese mutuo consentimiento puede dar lugar no a indemnización por parte del empleador, pero sí al pago de alguna bonificación que acuerden las partes, y en ese caso da origen precisamente al pago de la bonificación, que es una práctica laboral relativamente generalizada. Cuando de mutuo consentimiento empleador y trabajador terminan el contrato de trabajo, pues en algunas circunstancias el empleador, en desarrollo de su discrecionalidad, puede reconocerle al trabajador algún tipo de bonificación. Otra de las causales de terminación del contrato de trabajo es la expiración del plazo. Recordemos que hay contratos celebrados a término fijo, a términos inferiores a un año, a 3 meses, a 6 meses. Cumplido el término, expirado el término, si el empleador no ha anunciado su intención de darlo por terminado o no renovarlo con 30 días de anterioridad a la fecha de la expiración del término, el contrato se extingue porque las partes así lo acordaron, y entonces la prórroga automática de la que hablamos cuando hablamos de los contratos a término fijo pues no se da, sencillamente porque no se anunció el ejercicio de la prórroga automática, de la no prórroga automática, y en ese sentido el contrato de trabajo debe finalizar. Otra causal es la terminación de la obra. En los contratos de trabajo celebrados para una determinada obra, realizada la obra, el contrato de trabajo se extingue. Otra de las causales de terminación es la liquidación del empleador o el desaparecimiento del empleador como entidad jurídica. Corresponde esta terminación también a la terminación que tiene como causal la muerte del trabajador. Entonces, en este caso, el desaparecimiento del empleador también es causal de terminación del contrato de trabajo, así como la suspensión de actividades por parte del empleador que sea justificada por más de 120 días, la imposibilidad de desarrollar el objeto comercial o el objeto laboral para el cual fue contratado el trabajador. También termina el contrato de trabajo por sentencia judicial, porque un juez de la República establezca y determine que el contrato de trabajo debe finalizar. Y aquí viene la causal más conocida y que mayores consecuencias tiene, que es la decisión unilateral. Así como las partes de manera consensual pueden dar lugar a la terminación del contrato de trabajo, el contrato de trabajo también puede ser terminado unilateralmente por parte del trabajador o por parte del empleador. Y de allí sí surgen una serie de obligaciones
que no son conmutativas, que no son equivalentes, y que la razón de ser de ese desequilibrio de las obligaciones que surgen entre las partes con motivo de la decisión de terminarlo unilateralmente es precisamente el desequilibrio entre el empleador y el trabajador. Me explico, si el empleador es el que unilateralmente termina el contrato de trabajo, debe pagar al trabajador una indemnización. No así si es el trabajador el que lo termina unilateralmente, el que presenta su renuncia o su terminación de contrato y le anuncia eso al empleador. Si el trabajador es el que lo anuncia, no debe pagar ninguna indemnización al empleador, pero si el empleador es el que lo anuncia, sí debe pagar una indemnización, cuyo monto también desarrollaremos más adelante. Anteriormente se imponía al trabajador la obligación de pagar un preaviso cuando anunciaba la terminación del contrato de trabajo, pero esa obligación ya no existe y el trabajador puede anunciarle de manera intempestiva al empleador que puede terminar el contrato de trabajo a partir del momento que él disponga y no tiene ninguna obligación diferente a restituir los elementos de trabajo. Otra de las causales que tiene el contrato de trabajo es la causal de terminación, ya no de manera unilateral, sino por justa causa. Y esa justa causa puede ser esgrimida tanto por el empleador como por el trabajador. Este es un desarrollo del principio general de la existencia de la condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales. Si una de las partes incumple las obligaciones que le corresponden, la otra parte puede dar por terminado el contrato de trabajo por justa causa, puede resolver el contrato de trabajo por justa causa. Las justas causas deben ser constituidas y configuradas de manera cuidadosa, son establecidas y dispuestas de manera minuciosa y taxativa por la legislación laboral y no pueden ser argumentadas otras que no haya consagrado el legislador. En este sentido también debe serse muy cuidadoso al momento de esgrimir una justa causa porque, como veremos más adelante, hay justas causas que son de relativa práctica prueba y hay otras justas causas cuya prueba se torna muy difícil de configurar. En este sentido, pues, además de garantizar los derechos del trabajador cuando la justa causa es esgrimida por parte del empleador, se debe probar y se debe argumentar la justa causa documentadamente en la diligencia de descargos, en los informes disciplinarios, para evitar futuras reclamaciones judiciales y evitar futuras contingencias laborales. Pero si es el trabajador el que argumenta la justa causa, en esa justa causa el empleador debe pagarle al trabajador una indemnización. Ya habíamos hablado de esa figura cuando hablamos del despido indirecto o del autodespido. El trabajador puede exigirle al empleador que le pague la indemnización que le corresponde dependiendo de la naturaleza de su contrato, si la justa causa es imputable al empleador, si fue el empleador quien incumplió sus obligaciones legales o contractuales. Muchísimas gracias.